Las abejas es uno de los agentes primordiales para nuestros ecosistemas. Según un estudio, más del 75% de los cultivos alimenticios en todo el mundo se desarrollan gracias al proceso de polinización. Es por eso que hoy en la vitrina de los grandes reportajes colocamos en la mira las abejas, los insectos más importantes del planeta. Las abejas son insectos muy pequeños que tienen millones de años en la Tierra. Son fundamentales para la vida humana. Son uno de los agentes más importantes en la polinización de las plantas, un proceso natural que permite que las flores den frutos y semillas. Su labor a lo largo de la historia las ha convertido también en un destacado modelo de organización social. Según la FAO, 1/3 de la producción mundial de alimentos depende de ellas. En el planeta existen más de 20.000 especies. Más del 85% viven en solitario, no en colmenas. Las más conocidas son las productoras de miel, llamadas domésticas o melíferas. No todas las abejas dan miel. Hay abejas solitarias. O sea, están estas 200 abejas que esperamos que lleguen en Venezuela, pero hay muchas otras que son solitarias. De hecho, la mayor parte de las 20.000 abejas que hay en el globo son abejas solitarias. Entonces la mayor parte de las abejas es una mamá que abre un huequito en la tierra o en un tronco, pone un huevito y le pone polen y miel y se va, y no conoce a su cría. Ella nace y empieza a visitar flores. La mayor parte de las plantas las poliniza una abeja solitaria, porque son la mayoría de las abejas. Pero las abejas que nosotros criamos para producir miel son estas eusociales. Estas abejas son sociales, es decir, habitan en colmenas. Existen 3 tipos. La reina, que es la única abeja fértil. Su esperanza de vida es de 3 años y solamente abandona la colmena para fundar otra o durante los vuelos nupciales, para reproducirse. Las abejas obreras, hembras infértiles que se encargan de segregar cera, limpiar la colmena, recolectar el polen y alimentar a las larvas. Y los zánganos o abejas macho, cuya única función es fecundar a la nueva reina. No poseen aguijón y mueren tras la fecundación. En Venezuela existen cerca de 200 especies de abejas meliponas, de las que los científicos han registrado 80, asegura Pablo Pérez, biólogo y apicultor. En Venezuela esperamos que haya abejas eusociales, que son estas abejas, que es una reina, que es la mamá, que tiene un montón de hijas, que son las obreras, que producen miel. Y bueno, y se crían, de esas 80, deben estarse criando en el país unas 20, más o menos. O sea, la más común, la que cría más los meliponicultores, es la abeja, la erica o la aricha, tiene como varias voces indígenas, pero es una abeja que está en las zonas secas, en los bosques secos y en el llano, y bueno, es la abeja como más común en la cría. De las abejas que conviven en colmenas se derivan una serie de actividades agropecuarias orientadas al desarrollo productivo y económico del país. Algo que conoce muy de cerca Pablo Pérez, quien es biólogo y creador del proyecto Mis Vecinas las Abejas, que se desarrolla en los principales parques de la ciudad de Caracas, cuya historia presentamos a continuación. Pablo tiene 5 años dedicado a la meliponicultura. Considera que no hace falta vivir en el campo para criar abejas. En muchas ciudades del mundo se practica la apicultura urbana. Es por eso que decidió hacer de Caracas un hogar para las meliponas. Yo trabajaba con agricultura ecológica o restauración ecológica, reforestación. Y empecé a trabajar con abejas en la pandemia. O sea, en medio de la pandemia, que no había nadie en la calle, yo salía a montar bicicleta y buscaba abejas sin aguijón. Pues yo quería criar abejas en el jardín, entonces empecé a buscarlas. Y así empecé, obtuve las primeras colmenas. Después que supe cómo criarlas, empecé a ver quién más quería criarlas, porque lo que a mí me ha gustado siempre es el tema de desarrollo comunitario, o sea, con el desarrollo agroecológico. Y yo en principio quería trabajar con conuqueros. Bueno, en la ciudad es más difícil, entonces empecé a trabajar con comunidades organizadas. En un comienzo, Pablo comenzó a trabajar con las abejas como herramienta pedagógica para explicarle a sus alumnos
el valor del trabajo en equipo. De ellas aprendió que la cooperación hace que las cosas sean más eficientes y den buenos resultados. Hay abejas grandes, o sea, el abejorro mide casi 5 centímetros. Luego hay abejas que son verdes, metalizadas. Hay abejas que son amarillas, hay unas que son peludas, unas pelirrojas, otras negras, otras parecen unos pandas con alas, y así, la diversidad de abejas gigante. Entonces yo dije, bueno, la diversidad como valor es clave para todo lo que queramos hacer nosotros como seres humanos. La diversidad no solo biológica, la diversidad social, cultural, étnica, política, todas las diversidades que quepan dentro de un espacio que no dañen a la otra. O sea, todas esas diversidades que puedan coexistir, o sea, respetándonos desde la diversidad. Y me pareció súper clave, como que la palabra clave en todo el proyecto sería diversidad. Y eso es como el ejercicio central. Lo que comenzó como un hobby se convirtió en un proyecto, Mis Vecinas las Abejas, cuyo objetivo es ayudar a reproducir la diversidad biológica y cultural de la naturaleza y de los pueblos. El proyecto se ejecuta en los parques de Caracas. Pablo ayuda a identificar las abejas, a construir sus casas y cuidarlas. Busca zonas verdes donde con ayuda de botellas recicladas recubiertas de plásticos negros, fabrica casas provisionales para ellas. Una vez consolidada la colmena, la traslada a cajas de madera. Bueno, nosotros hicimos el levantamiento de las abejas prácticamente en todos los parques de la ciudad. Pero en estos son donde hemos puesto las botellas, en estos dos. Pero recorridos de observación de abejas silvestres se puede hacer en toda la ciudad. El proyecto también está pensado para construir una red de meliponicultores urbanos que aprenda de polen, pies de crías y cajones. Lo otro que hacemos es que trabajamos con comunidades organizadas que colindan a zonas verdes de la ciudad, así como la que ya está allá atrás, que es el Parque Itagua, que está formado por 3 parques recreacionales. Pero igual estamos en la zona verde de Caracas, en los Ocumitos, en el Naranjal, en la zona rural de Latillo, pero también hemos trabajado en zonas muy céntricas como en Bellomonte, y bueno, y así en diferentes lugares de la ciudad. También hemos trabajado en otro parque, que es el Parque Aristides Rojas. Y el segundo momento del proyecto es que trabajamos con los bomberos. Y la idea de los bomberos es que ellos suelen matar las abejas que pican, que son la Apis mellifera, que es la abeja que llegó con el chivo, la vaca, el perro en la época de la colonia. Y es una abeja exótica, pero que tiene un rol ecológico importante en todo el mundo, incluyendo Venezuela. Entonces le enseñamos a los bomberos cuáles son nuestras abejas para que no maten ninguna de las nuestras, que son las que están realmente vulnerables, y esta abeja que no está vulnerable aquí en Venezuela, pero que es importante, no la maten, sino que la mudemos a un apiario. Y las otras las dejemos tranquilas, pues no son una amenaza. Para Pablo, las abejas meliponas son la raíz de la agricultura saludable, ejemplo de ética y de política para el ser humano. Su organización social, su cooperativismo y su simbiosis le enseñan al hombre a vivir. Por eso, para él es fundamental criarlas en zonas pobladas. Y las abejas son como el sistema inmune de los bosques. O ellas les dan resiliencia. Cuando una abeja hace su trabajo, que es hacer una de las simbiosis más grandes que hay en la Tierra, de los ecosistemas terrestres, la otra sería la de los hongos con los suelos. Bueno, cuando ocurre esta simbiosis tan gigante, ellas lo que hacen es intercambio genético entre las plantas de una misma especie. O sea, las plantas necesitan a las abejas para aparearse, para poder reproducirse. El proyecto Mis Vecinas las Abejas también contempla cursos de capacitación para que la colectividad tenga acceso a la información de las abejas y para producir conocimiento y fortalecer la red de meliponicultores de la Gran Caracas. Bueno, la importancia del arte de criar abejas, sea apicultura o meliponicultura, que una es el arte de criar abejas con aguijón y la otra es el arte de criar abejas sin aguijón. Que bueno, se parecen pero son distintas. En una se cría la Apis mellifera, que es una especie, y en la otra criamos más de 70 especies. O sea, son muchísimas, no todas se crían, pero hasta ahora esas son las que hemos visto. Para este biólogo, cuidar de las abejas es cuidar de nuestro ecosistema. La importancia en la agricultura es indispensable.
O sea, no se puede hacer agricultura sin abejas. Por ejemplo, hay rubros que dependen 100% de las abejas. Por ejemplo, la parchita. Si no hay parchita, si la parchita no la visita una abeja, que sería el abejorro, que es una psilocopa, si no la visita esa abeja, no sale la parchita, se aborta la parchita, el fruto se cae. Luego hay frutos, por ejemplo el café, que la productividad del cafetal en promedio aumenta 15% si hay abejas. Entonces, para un caficultor producir 15% más de producción es clave a nivel económico. Y luego hay en promedio en la agricultura en general, las abejas aumentan la productividad de los sistemas agrícolas en 25%. Pérez asegura que 70 de cada 100 productos que consumimos dependen exclusivamente de las abejas y otros polinizadores. No solo es un tema productivo, las abejas también dan resiliencia. Ellas, al hacer el ejercicio de la polinización, hacen que haya intercambio genético entre toda esa población, tanto vegetal silvestre como agrícola. Entonces esas plantas tienen mayor variabilidad genética y son más resistentes. Y si estamos hablando de un espacio que queremos reforestar, recuperar, esas abejas que están en ese espacio van a hacer que las plantas que crezcan ahí tengan mayor cantidad de frutos y mayor cantidad y mayor tamaño. Entonces va a crecer más rápido ese bosque. La velocidad en que crezca ese bosque va a ser mayor. Entonces las abejas son indispensables para superar la crisis ambiental y para producir alimentos en general. Van de la mano, de hecho. La polinización no solo es vital para los alimentos que ingerimos directamente, sino para la reproducción de plantas utilizadas para alimentar al ganado y otros animales en la cadena alimentaria. Sobre la preocupación científica y de la comunidad apicultora de la desaparición de las abejas, opina que si bien es un tema para ocuparse, no es cierto que todas estén desapareciendo, y menos al alarmante ritmo que se dice. Destaca que cuando se habla de la extinción de estos insectos, se están tomando datos de una única especie, la Apis mellifera, la abeja de la miel doméstica. No, eso no es cierto, porque hay muchos polinizadores, están las polillas, los murciélagos, hay muchos tipos de abejas, o sea, tendría que acabarse todas las abejas, no solo, generalmente la gente habla de la Apis mellifera como la abeja. Hay muchísimas abejas, hay más de 20.000 especies de abejas en el planeta Tierra. Entonces imagínense, eso para que ocurra es imposible. Pero si se acaban las abejas, lo que ocurriría es que los sistemas serían más lentos, todo crecería más lento, los bosques y los cultivos serían más vulnerables a enfermedades y poco a poco ese sistema se iría volviendo cada vez más lento, se iría renderizando. Pero no desaparecería en 4 años, eso no es así. Atribuye la disminución de las poblaciones de abejas a la pérdida del hábitat, las prácticas agrícolas intensivas, los cambios en los patrones climáticos y el uso excesivo de productos agroquímicos. El cambio climático es como el mayor problema que tenemos ahorita como humanidad. Entonces las abejas son uno de esos seres indispensables para poder superar esa condición. El trabajo de Pablo se inspira en una red nacional de melipolicultores que nació en Amazonas, que llevan años rescatando abejas nativas y enseñándole a quien lo necesite cómo criarlas y cómo usar sus productos sin dañarlas ni afectar la biodiversidad. Como hemos podido observar en nuestro programa del día de hoy, las abejas son más que productoras de miel. Son las encargadas juntos a los murciélagos, colibrí, inclusive las mariposas del proceso de polinización del planeta. Pero ellas siguen ocupando el primer lugar gracias a su estructura, agilidad, pero sobre todo, población. De esta manera llegamos al final de nuestro programa del día de hoy. Será hasta la próxima semana cuando seguiremos colocando en la mira los temas más importantes de interés nacional e internacional.